Hola, queridos etimólogos, bienvenidos a un nuevo video del canal del etimólogo. Hoy vamos a ver un nuevo tema que es sobre la composición española con elementos latinos. Hoy vamos a empezar con los prefijos de origen latino. ¿Pero cuáles son esos prefijos de origen latino? Pues son lo que en latín eran las preposiciones. Entonces vamos a recordar un poco de lo que es una preposición y vamos a conocer cuáles son esos elementos latinos o prefijos latinos que ayudan a la conformación de palabras. Bueno, mira, sabemos que hay dos maneras de hacer compuestos. Las preposiciones latinas constituyen un elemento con el cual podemos formar abundantes compuestos tanto en latín como en español. Vamos a recordar que es una preposición, por eso las preposiciones españolas son palabras invariables, es decir, que no tienen género ni número, y que sirven para introducir una o un grupo de palabras dentro de una oración. Pues no es lo mismo para, para mi amigo que debajo de mi amigo, no es lo mismo para el coche que contra el coche. Estas preposiciones le van a dar un sentido diferente a la palabra que van a estar acompañando y también tienen que ver un poco con el verbo al que están modificando. A veces el verbo pide esa preposición. Bueno, vamos a tener dos tipos de compuesto. El compuesto con preposición latina, que es palabra más española, es, como aquí lo vemos, inclemencia y submarino. Tenemos que la preposición latina y en inclemencia, y clemencia pues es la palabra española, aunque sea un poco de origen latino, y submarino, que tenemos el compuesto latino sub, más mar, más ino. Y también tenemos otro tipo de preposición latina más palabra latina. Entonces recuerda, esas son dos. La preposición latina con palabra latina. Y tenemos el ejemplo de inmundo, que significa mundo, significa limpio. Entonces inmundo es algo no limpio. Y por último tenemos subterráneo, que está acompañado de la palabra latina terra, que significa tierra. Entonces subterráneo es debajo de la tierra o que pertenece debajo de la tierra. Vamos a ver las diferentes, no son 15 preposiciones, pero solamente vamos a ver la mitad para que el video no se haga tan largo. Tenemos la primera que significa, es a, abs. Abs es la misma preposición, pero con diferentes formas. Cuando veas un abs, es que pertenecen a la misma tipo de preposición e indican lo mismo. Y aquí vemos que indica separación. En los ejemplos que tenemos del lado derecho, tenemos aborto, que está conformada por más optus. ¿Qué significa? Optus significa nacimiento. Entonces, aquí podemos ver que es una palabra latina más preposición latina y significa separar lo que van a hacer. Inciso B, absolver. Tenemos la preposición ab y el verbo solvere, que significa desatar. Literalmente, absolver significa desatar un sentimiento, pero después evoluciona esa palabra en un término jurídico que significa perdonar. Se absolve del delito a tal persona. Inciso C, abstemio. Está compuesto por la presión abs, que lo vemos ahí, más tenum, que significa vino. Entonces, un abstemio es una persona quien se aleja del vino. Esa es la primera porción. Vamos a ver de manera en orden alfabético. La siguiente es la preposición a, que significa proximidad, intensidad o dirección. Los ejemplos son adaptar, que está compuesto por ad más aptare, que significa capacitar. Entonces, adaptar es ajustar una cosa a otra, ¿no? Lo adaptas, por eso los adaptadores ayudan a que se ajuste una cosa a la otra. Inciso B, adecuar, que viene de adma, la palabra aequare, que significa igualar. Entonces, adecuar es igualar una cosa a otra. Se adecua a o no es adecuado eso. Inciso C, administrar, que viene de la preposición a más ministrare, que significa servir. Literalmente administrar significa servir o organizar de manera intensiva, ¿no? Se administra un negocio, es decir, hay que organizarlo o servir para él. Eso significa administrar. La siguiente preposición latina es ante o también puede aparecer como anti y denota prioridad en el tiempo y en el orden.
Tenemos en ejemplos anteceder. ¿Qué es un antecedente? Es algo que ocurrió antes, ¿no? Entonces, anteceder está compuesto por ante más cedere, que significa llegar, y un antecedente significa literalmente llegar antes. B, antelación, cuando se llegó con antelación, es decir, que llegó con 10 minutos antes, 20 minutos antes. Y literal está compuesto por ante más latus, que latus significa lado, y literalmente significa llegar antes de lado a lado. Pero ya sabemos que antelación es prioridad de que llegue una persona con mucho tiempo antes. Y antifaz, debo recordar que el antifaz es una palabra tanto como híbrida como que puede ser latino con francés, pero vemos anti más fucking, que significa rostro, entonces un antifaz es algo que va delante del rostro o una careta. Luego tenemos la preposición circum, que significa da una idea de entorno, acerca de y alrededor de. Y vamos a ver los ejemplos como circuncidar, que está compuesto por circum, que es alrededor, y caedere, que significa cortar. Entonces, una circuncisión es cortar de manera alrededor, ¿no? Y esta es una palabra casi un poco médica. Se hace una circuncisión y es cuando se retira el glande del falo. Inciso B. Circunloquio, que está compuesto por circun más loquium, que loquium significa hablar, entonces un circunloquio es hablar en torno a un tema, todo el circunloquio es hablar acerca de ese tema. Inciso C, circunspecto, que está compuesto de circun más spicre, que significa ver, y es el que ve alrededor de una circunspección. Son palabras muy cultas, pero es lo que te dice. Si llegas a ver que dice circunspecto, es algo que ve alrededor, o circunspección es algo que se ve alrededor. La siguiente es contra o contro, puede aparecer de dos maneras, e indica oposición o contrariedad. Inciso E, contradictorio. Está compuesta por contra más la palabra dictorius, que significa lo dicho, y o lo que se va a decir, y literalmente significa en contra de lo dicho, ¿no? Cuando eso es contradictorio porque haces una cosa pero dices otra. Inciso B, contrastar. Viene de la preposición contra más el verbo stare, que significa estar, y literalmente significa es estar en contra de algo, estar en lo contrario. Estás contrastando es cuando tú pones, no sé, dos imágenes y las contrastas entre sus similitudes, sus diferencias. Inciso C, controvertido, contra más versatus. ¿Qué significa? Versato significa lo discutido y literalmente significa que se discute a favor y en contra, ¿no? Porque es algo controvertido, porque va a ser algo, hay gente que va a estar a favor y hay gente que va a estar en contra. La siguiente es des. La preposición des, que se puede encontrar como des, dis, indica intensidad, separación, alejamiento, dirección de arriba hacia abajo. Vamos a tener los ejemplos más comunes. Deprimir, que está compuesto de la preposición de más primere, que significa oprimir, y entonces está indicando aquí una intensidad de muy oprimido, ¿no? Estás deprimido es porque tienes el ánimo muy, muy, muy bajo, muy apachurrado. Inciso B, degradar, cuando dicen es que se degradó, o cuando en la teoría del color se degrada, un color es porque le vas quitando más, lo vas haciendo más delgado. Más grado entonces, significa literalmente bajar de grado. Inciso C, desollar, que está compuesto por la preposición des más folis, que significa pellejo, y pues desollar es separar el pellejo o quitarle la piel a algo. Y pues esas son todas las preposiciones ahorita. Son 15, hemos visto hasta la preposición des, luego vamos a ver otras que son extra, in, pro, para. Espero que estos videos te ayuden a comprender mejor tu tema de etimologías grecolatinas. Y pues solamente te pido a cambio tu suscripción, tu comentario y tu like para que YouTube siga recomendando mi trabajo y espero que te vaya muy muy bien en tu materia de etimologías. Nos vemos hasta el próximo video con las demás preposiciones. Adiós.